Bueno, estimados colegas, buenas noches y bienvenidos a esta webinar que trata respecto de la gestión de contratos y en lo particular el tema de hoy eh, hace un link, digamos, una cierta unión, correlación con la gestión de proyectos, porque en general, ¿no es cierto?, los proyectos tienen un alcance, una perspectiva amplia, ¿no es cierto?, que parte con la idea de solución de necesidades del mercado de alguna empresa respecto a su estrategia de crecimiento, por ejemplo, que necesita realizar o ejecutar proyectos para mejorar su capacidad de venta, su presencia en el mercado, apertura de nuevos negocios, por ejemplo, y para ello hace inversiones en proyectos. Pero para materializar estos proyectos normalmente esas empresas necesitan y requieren hacer contratos y contratar, ¿no es cierto?, parte de los servicios de la gestión de proyectos, de los proyectos, de la materialización de los proyectos en general. Entonces, para entender un poco cuál es la relación que existe entre los diferentes conceptos de agrupación de actividades, por llamarlo de alguna manera, de acuerdo con su sentido, en la imagen, en la gráfica que tenemos en pantalla, podemos distinguir que hay tres conceptos principales que son programa, proyecto y contrato. El programa es tal vez dentro de esta categoría, ¿no es cierto?, el que tiene un nivel de alcance mayor, y el programa en sí está constituido por más de un proyecto, y la idea es que un programa es el resultado de la unión de distintos proyectos que trabajan de tal forma que los resultados eh, forman un resultado único, los resultados individuales forman un resultado único que se transforma en un programa. Normalmente uso de ejemplo tal vez algo que es familiar para la mayoría, que se refiere, por ejemplo, a un programa espacial. El programa espacial que tuvo en alguna oportunidad, ¿no es cierto?, Estados Unidos para colocar un astronauta o un hombre en la Luna, requirió de diferentes proyectos para poder materializar este gran sueño, esta gran ambición que es un programa. Entonces el programa espacial fue dividido en diferentes proyectos y estos proyectos tenían alcances más específicos que, como digo, el resultado de todos ellos conforma el objetivo principal del programa. Y en este caso, por ejemplo, se tuvieron que construir lugares para hacer lanzamiento de las naves espaciales, de los cohetes. Tuvieron que fabricar los cohetes, es otro proyecto, entonces un proyecto de infraestructura, un proyecto de construcción de las naves espaciales, un proyecto probablemente de entrenamiento de los pilotos, proyectos de infraestructura, de acceso y diferentes tipos de proyectos tal vez menores que están relacionados con el lograr el todo. Probablemente las naves espaciales también deben haber tenido diferentes proyectos dividiendo, ¿no es cierto?, los alcances, de tal forma que cada vez que se cumple una etapa de un proyecto, como digo, en la unión de todos ellos pueden conformar y conforman el programa. Ahora, lo más probable, por ejemplo, si hablamos de infraestructura y conversamos respecto de qué es lo que podría haber sido el requerimiento de construcción de los centros de lanzamiento, probablemente vamos a tener equipos mecánicos para la estructura de las plataformas, estructuras convencionales de edificación para los edificios, para los diferentes hangares, contratos de probablemente caminos de acceso o plataformas de, de, de aterrizaje o pistas de aterrizaje, etcétera. Entonces tenemos diferentes elementos que en sí pueden ser ejecutados por empresas especialistas que se dedican a cada una de estas actividades, y por lo tanto este proyecto, que podría ser el centro de lanzamiento, lo vamos a dividir o lo dividieron en diferentes contratos que tienen que haber probablemente abordado diferentes partes especializadas de los elementos que integraban estas bases. Entonces pueden haber habido
como digo, contratos de edificación, contratos de estructura, contratos de iluminación, contratos de caminos de acceso, contratos de probablemente la construcción de la pista, etcétera. Entonces, cuando nosotros pensamos en proyectos, estos proyectos para materializarlos también van a requerir de contratos. Y estos contratos a su vez también pueden ser subdivididos en subcontratos que van a ser aún más especializados. Entonces, quienes se dedican, por ejemplo, a la construcción de los edificios, seguramente pueden haber subcontratado el suministro de puertas, suministro de ventanas, suministro de las diferentes servicios o instalaciones que van dentro de la construcción, además de eventualmente servicios de seguridad, servicios de iluminación, etcétera, que dan por su tamaño y su especialización la posibilidad de hacer subcontratos a empresas que se dediquen exclusivamente a ello. El objetivo de la subdivisión es poder alcanzar grandes proyectos, grandes programas, grandes sueños, poder hacerlo realidad a través de la subdivisión, de tal forma de que empresas especialistas que tengan mejor grado de eficiencia o de eficacia en su actividad vayan haciendo parte de estos elementos que finalmente se ensamblan para formar un todo. Entonces partimos de este sueño, ¿no es cierto?, de colocar un hombre en la luna, y llegamos hasta la persona que coloca o que suministra como subcontrato las ventanas para el centro espacial. Entonces tenemos una variedad de empresas, de conceptos, de agrupación de actividades que conforman este todo y que hacen posible materializarlo. El hacer solamente un gran proyecto sin subdividirlo probablemente habría sido imposible, porque se convierte en una actividad, ¿no es cierto?, de gran tamaño, que probablemente es muy difícil de controlar, muy difícil de administrar o de gestionar. Por lo tanto, es necesario ir subdividiéndolo, además de separarlo por especialidades, de tal manera que nosotros podamos escoger, podamos encontrar quiénes son los que tienen mayor o mejor capacidad para poder ejecutar las diferentes partes, los diferentes componentes de un programa. Entonces, esa es la forma en cómo se coordinan los programas, los proyectos y los contratos, que, como digo, el objetivo principal que ellos tienen es posibilitar, ¿no es cierto?, de cumplir grandes ambiciones en una forma que sea mucho más eficiente y más eficaz. En relación con los proyectos, que es parte de lo que nosotros en construcción normalmente vamos a ver, los proyectos parten en general con la detección de una necesidad particular, que puede ser, como decía, parte de un programa, o eventualmente puede ser una necesidad individual. Entonces, cuando nosotros, como decía al principio, estamos en una empresa y esa empresa quiere aumentar su negocio, lo más probable es que tenga que implementar proyectos específicos para poder cumplir con ese objetivo. Y tenemos diferentes tipos de proyectos que pueden ser relacionados con la capacitación del personal, proyectos que pueden estar relacionados con la automatización de los sistemas, la implementación de sistemas automatizados, de sistemas de computación o comunicaciones, o la implementación de infraestructura. Cuando nosotros hablamos de construcción, hablamos de infraestructura. Entonces, en ese caso, determinamos cuál es el tipo de necesidad que existe, y en función de eso se plantea una solución, y en este caso que nosotros vemos en este tipo de cursos se refiere a obras de construcción, obras de ingeniería. Y bajo este concepto, el Project Management ha definido en términos generales que un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único. Esta definición tiene aspectos que son relevantes, como que es un esfuerzo temporal, es decir, tiene un inicio, una fecha de inicio y una fecha de término conocidas, tiene una duración, un plazo de ejecución, para crear un producto o un servicio o un resultado único, es decir, que es solamente un producto. ¿Ya? Y eso yo diría que hace más evidente también en la construcción, porque independientemente, por ejemplo, que nosotros tengamos la misma arquitectura de un edificio, si nosotros queremos hacer dos edificios iguales,
desde el punto de vista de algunos conceptos del edificio, probablemente van a ser iguales. Entonces, nosotros vamos a decir la arquitectura general va a ser idéntica y los edificios, bajo ese punto de vista, van a ser idénticos. Pero en realidad cada uno de esos edificios es individual desde el punto de vista de su ejecución. Es decir, el hecho que ya estén físicamente en lugares distintos va a hacer que eventualmente, por ejemplo, que las condiciones del suelo, que las condiciones de fundación puedan ser distintas, que las condiciones de acceso puedan ser distintas, por lo tanto genera necesidades distintas o soluciones distintas desde el punto de vista de la cadena de suministro, desde el punto de vista de la logística. También puede ser que tengamos condiciones ambientales diferentes que obliguen a eventualmente hacer o generar metodologías constructivas distintas si estamos en la ciudad con un edificio con una determinada arquitectura y esa arquitectura la llevamos a la costa, a la playa, vamos a tener diferentes problemas, diferentes condiciones que atender. Cerca del océano vamos a tener eventualmente, ¿no es cierto?, condición salina que va a afectar a la armadura, va a afectar a los hormigón, a los concretos. Por lo tanto, tenemos que hacer procedimientos de construcción distintos. Y cada vez que nosotros vamos haciendo estos cambios, por sutiles que sean, van generando de que el todo, que el global que nosotros tenemos asociado a esta estructura que puede ser aparentemente similar, realmente lo convierte en algo diferente. Las personas que van a estar a cargo, las personas que van a trabajar, pueden ser igual, de los mismos equipos, pero van a estar en momentos distintos. ¿No es cierto? Tenemos condiciones físicas que uno no puede estar naturalmente en dos lugares al mismo tiempo, por lo tanto van a haber circunstancias diferentes de todo tipo. Entonces, por más que nosotros tendamos a la estandarización, a la optimización de nuestros diseños, de nuestros procedimientos, siempre vamos a tener condiciones específicas para cada elemento, para cada estructura que nosotros vayamos a construir. Por lo tanto, este concepto de resultado único va a ser siempre aplicable a lo que nosotros tenemos en construcción. Entonces, este es un concepto importante porque significa que cada vez que nosotros hacemos un contrato, hacemos una estructura, hacemos un proyecto, vamos a enfrentar problemas, temáticas que son eventualmente iguales en naturaleza, pero distintas en su detalle. Entonces, este concepto, ¿no es cierto?, que nos entrega el PMI, nosotros naturalmente tenemos que ver a quiénes son los que nos están haciendo esta observación y por qué. Entonces, el PMI es una organización que es el Project Management Institute, que en su página web, ustedes lo pueden ver en su página web, indica que es una organización, una asociación de miembros sin fines de lucro, líder en el mundo de la profesión de dirección de proyectos con más de 700.000 miembros acreditados y voluntarios en prácticamente todos los países del globo. La defensa a nivel mundial por la dirección de proyectos se funda en las normas y acreditaciones globalmente reconocidas, el extensivo programa de investigación y las oportunidades de desarrollo profesional. Entonces, el PMI, esta organización, lo que hace es que a nivel global propone y redacta, ¿no es cierto?, genera diferentes estándares relacionados con la gestión de proyectos con el objetivo de buscar, ¿no es cierto?, un cierto nivel de estandarización de la gestión. Es decir, que cuando nosotros gestionemos un proyecto, en general nos preocupemos de las áreas que son necesarias, que nosotros consideremos que nosotros requerimos considerar para la correcta ejecución de un proyecto, con el sentido de tener una gestión más eficiente y más eficaz. Nosotros, por ejemplo, en general podemos decir que este esquema también existe en forma general. Si hablamos, ¿no es cierto?, de empresas propiamente tal, vamos a tener los sistemas generales de gestión y de administración, que son bastante conocidos y naturalmente también son comunes a las empresas constructoras o a las empresas que se dedican a la ingeniería y la construcción. Entonces, estas estructuras generales que se refieren, por ejemplo, a contabilidad, finanzas, recursos humanos, marketing, administración general y entre otras, ¿no es cierto?, de las actividades habituales de una empresa que está en operación. En el caso de la construcción, nosotros adicionalmente, además de este sistema de gestión general, que lo que hace es emplear o implementar un sistema para la operación regular de una empresa,
nosotros requerimos un sistema que nos ayude a nuestro negocio, a administrar el objeto de la empresa. No administrar tan solo la empresa, que eso lo hace la administración general, sino que administrar el sentido, el objeto de la empresa, que es la ejecución de proyectos, y para eso nosotros necesariamente tenemos que implementar lo que es la gestión de proyectos, que es la que se va a dedicar, ¿no es cierto?, va a tener un objetivo específico de gestionar proyectos. ¿Y por qué necesitamos un sistema específico para la gestión? Porque, como decía la definición, cada vez que nosotros generamos un proyecto tiene condiciones especiales que hacen que sea distinto uno de otro, y por lo tanto, cada vez que nosotros ejecutamos un proyecto, tiene algunas limitaciones que están influyendo en su característica específica. Normalmente las operaciones son en el largo plazo, las empresas operan, no sé, sobre 5, 10, 15, 20 años y más. En cambio, los proyectos normalmente están limitados a el periodo de su implementación, desde su origen, desde su evaluación hasta su puesta en servicio. Algunos proyectos son bastante largos, por ejemplo, si hablamos de proyectos que son de hidroeléctrico, vamos a tener periodos de desarrollo que pueden durar entre 5 y 7 años, incluyendo los periodos de evaluación y preestudio. Tenemos otros proyectos de generación térmica que pueden durar tal vez 3, 4 años. Tenemos proyectos mineros que pueden durar muchos años, pero también están limitados. Se dividen estos proyectos también en subproyectos, de tal manera de que se separan, ¿no es cierto?, los proyectos, la parte de la fase de prospección, de la fase de construcción, para poder finalmente entrar en servicio. Entonces, nosotros tenemos tiempos específicos para generar este producto único, y eso es una gran diferencia respecto de la administración general. La administración general, a medida que va pasando el tiempo, tiene espacio para poder acomodar su gestión y adaptarla, ¿no es cierto?, a las necesidades de la empresa. En cambio, nosotros, para los efectos de proyecto, no tenemos muchas veces el tiempo necesario para estar ajustando sistemas de gestión, y por lo tanto necesitamos tener un sistema de gestión ya pensado y específico para lo que nosotros vamos a hacer. Y bajo este punto de vista, algo que tiene que ver con la estandarización, con la eficiencia y con la eficacia se refiere a la implementación de procesos. Y el sistema de gestión de proyectos está basado en procesos, los cuales en términos generales significa que tienen al menos 3 componentes, como un proceso básico que corresponde a la entrada, que pueden ser recursos, información, a las herramientas y técnicas, que son los recursos que son las herramientas, ¿no es cierto?, que transforman estos recursos de entrada, que podrían ser, ¿no es cierto?, como digo, recursos materiales o recursos de información, y van a producir un producto que va a tener un valor agregado, ¿no es cierto?, una transformación, que son la salida y que es el producto final que nosotros estamos buscando, que pueden ser, en el caso de la información, reportes, informes, y en el caso de la construcción ya estamos hablando de las estructuras propiamente tal. Entonces, un proceso, en términos generales y básicos, va a tener una entrada, un proceso de transformación y una salida. Y en función de este esquema, el PMI ha hecho un sistema de gestión específico para proyectos, el cual aborda 10 áreas de gestión. Hasta la 4ª edición eran solamente 9 áreas de gestión, que son las equivalentes a, en la parte, como mencionaba, del área general, teníamos contabilidad, finanzas, recursos humanos, marketing, etcétera, producción también. Tenemos todas estas áreas que son habituales y comunes en la gestión general, y de la misma manera, en términos conceptuales, para los efectos de la gestión de proyectos, nosotros también tenemos esos equivalentes, pero que son específicos para la gestión de proyectos. Y ellas son la integración, el alcance, el tiempo, los costos, calidad, recursos humanos, comunicaciones, riesgos, adquisiciones y la gestión de los interesados. Entonces, todas estas áreas que nosotros vemos son áreas específicas que conforman el sistema de gestión de proyectos, que es el que nosotros deberíamos de implementar y utilizar en la ejecución de cualquier proyecto. En lo particular, ya enfocando hacia los contratos, recordemos que esta sesión y el curso en general tiene relación con la gestión de contratos. La gestión de contratos se une, hace
el link con la gestión de proyectos en la gestión de adquisiciones del proyecto, donde se establecen los parámetros que tienen relación con la gestión de contratos, tanto gestión de contratos hacia proveedores como la propia gestión de nuestro contrato hacia nuestro cliente. Entonces todo lo que tiene que ver con la gestión de contratos propiamente tal está directamente relacionado con la gestión de adquisiciones del proyecto, que en algunos casos podemos entender como procura, pero esta procura, como digo, es una procura que está pensada en términos amplios, no tan solo hacia nuestros subcontratos o contratos, sino también hacia nuestro contrato con nuestro cliente. Esta área de gestión, en el curso la vemos con más detalle, vemos algunas herramientas específicas que se utilizan en ella, y esta área de gestión está dividida en 4 procesos que son los que están ahora en pantalla, que son la planificación, la ejecución, el control y el cierre de las adquisiciones. Es decir, cada vez que nosotros queramos o necesitemos realizar un proceso de adquisiciones, vamos a tener que realizar entonces una planificación, qué es lo que nosotros necesitamos, cómo lo requerimos, cuál va a ser la forma en que nosotros queremos que esto funcione. Luego vamos a implementar este sistema que hemos ideado para controlar durante su implementación y finalmente para cerrar con este proceso. Una vez terminados los entregables, una vez terminados los alcances, vamos a cerrar con el último proceso. Estos procesos que nosotros tenemos en pantalla van a tener la misma estructura de las entradas, transformación y salidas. Entonces este sistema, para cada uno de estos procesos en forma conjunta, van a colaborar con el área de gestión de adquisiciones, y en conjunto con el resto de las áreas de gestión del Project Management o de la dirección de proyectos, vamos a conformar el sistema de gestión de proyectos en particular. En relación con las adquisiciones, podemos decir en términos generales, viendo desde el punto de vista ya de la práctica, es que normalmente nosotros vamos a hacer una evaluación y análisis de las actividades del proyecto, en general, ¿no es cierto?, qué es lo que nosotros queremos hacer en términos globales en relación con todas las actividades. Luego, para cada una de estas actividades tenemos que tomar la decisión si es que la vamos a hacer directamente, la vamos a ejecutar directamente, o la vamos a comprar o subcontratar o contratar. Luego de tomada esta decisión, entonces parte de todos estos procesos que tienen que ver con la tercerización, la compra o la contratación con terceras empresas, entonces vamos a pasar al proceso de preadjudicación, el cual va a incluir una investigación del mercado, quiénes son los que pueden ejecutar lo que nosotros estamos viendo, la elaboración de los documentos de licitación, es decir, cuáles van a ser las condiciones sobre las cuales nosotros requerimos de hacer esta adquisición, emitir un borrador de contrato y solicitar las propuestas y la cotización o información, proceso de solicitud de información con quienes nosotros hayamos seleccionado para participar del proceso. Luego de esto, una vez que estas empresas entregan su oferta, entregan su cotización, nosotros, o propuestas también, vamos a ver que existe diferencia entre propuesta, cotización y oferta. Entonces pasamos al proceso de adjudicación, el cual va a consistir en la evaluación de las ofertas recibidas, una negociación de los términos, de los precios, de las condiciones, para llegar a un acuerdo de contrato, y finalmente dentro de este mismo proceso, dentro de este mismo paso, la adjudicación. Y finalmente, luego de adjudicado, vamos a tener que realizar la administración de los contratos hasta su término, cuando ejecutemos el cierre de los mismos. Entonces estas son las fases, los pasos habituales que van a tener la gestión de adquisiciones, y que por lo tanto también va a tener directa relación con la gestión de contratos propiamente tal. En relación con los ciclos en que nosotros apliquemos estas diferentes etapas, estos diferentes pasos, vamos a ver que normalmente o habitualmente en los proyectos de construcción vamos a repetir estos procesos en forma cíclica, ¿no es cierto?, con cierta frecuencia, dependiendo naturalmente de en qué fase nosotros nos encontremos, pero en términos generales, cuando nosotros pensamos en un proyecto, en una construcción,
Primero definimos, ¿no es cierto?, cuál es la idea del negocio, cuál es la solución de alguna necesidad que nosotros tenemos que implementar. Una vez que nosotros detectamos esto, vamos a hacer una evaluación, una primera evaluación, que es una prefactibilidad con la aplicación de una ingeniería conceptual. El objetivo de esto es tener una idea de qué es lo que vamos a hacer y en términos generales cuánto va a costar. Normalmente deberíamos de afinar presupuestos o ideas de precio al orden del 20 o el 30% de desviación. Una vez que nosotros tenemos toda esta información, hacemos tenemos un punto de decisión que normalmente se le llama el go no go, es decir, si vamos o no vamos, o continuamos o no con el proceso. En el caso de que se continúe, entonces se pasa a una etapa de factibilidad, durante la cual se desarrolla la ingeniería básica. En este momento nosotros, en este punto, hacemos un afinamiento de qué es lo que se necesita como proyecto, como estructuras, como soluciones específicas, indicando dimensiones generales, ya yendo a un diseño que puede ser con un poco más de trabajo materializado y por lo tanto nos da la posibilidad de poder determinar presupuestos con desviaciones tal vez de entre el 10 y el 15%, de tal manera que ya nos van a servir como un buen indicador para la toma de decisiones. Y finalmente, si hacemos la nueva evaluación de esta fase, de este paso, y en el caso de que terminemos que avanzamos, entonces empezamos con la ejecución y ya hacemos una ingeniería de detalle, y entonces en estos momentos ya podemos afinar los presupuestos prácticamente de desviaciones menores, del 2, del 5, del 2%. Y finalmente, una vez que ya hemos ejecutado, desarrollado la ingeniería, hacemos el cierre y la ingeniería la cerramos con lo que se denominan los as-built o la generación de los registros de cómo construido, donde se deja el registro específico de cuál fue, cómo quedó, cómo se ejecutó efectivamente una obra. Y una vez que terminamos este proceso, entonces se pasa a la etapa de operación y mantención. Para cada una de estas fases que hemos mencionado, prefactibilidad, factibilidad, ejecución y cierre. Ahora, ejecución y cierre normalmente es parte de un solo concepto, pero por lo menos dentro de los tres grandes que son prefactibilidad, factibilidad y ejecución, nosotros vamos a tener que asignar diferentes contratos para la ejecución de estas diferentes etapas, y por lo tanto vamos a ver que vamos a tener que solucionar o dar solución a diferentes requerimientos, tanto desde el punto de vista de la gestión de proyectos como de la gestión de contratos. Luego de haber visto entonces tener esta visión general, podemos decir que la gestión de contratos es el proceso de gestión de todas las etapas, tales como concepción, creación, colaboración, ejecución, administración, cierre y análisis en el ciclo de vida de los contratos, con el objetivo de minimizar los costos y riesgos, maximizar los ingresos, rentabilización de las operaciones y mejoramiento del cumplimiento de las políticas, procedimientos, regulaciones, condiciones y términos negociados, tanto de los términos de la empresa como del proyecto o contrato. ¿Ya? Entonces, en esta definición ustedes pueden apreciar que hay muchos conceptos que están relacionados, y la idea, ¿no es cierto?, del curso, entonces, que nosotros en general por lo menos veamos estos conceptos, cómo los aplicamos, cómo nos aplicamos, cómo nosotros hacemos que esto funcione dentro de un todo. Por lo tanto, la gestión de contrato va más allá de la mera gestión de las materias que surgen durante la ejecución de un contrato y se preocupa entonces del contexto en el cual se puede generar y se genera un contrato. ¿Ya? Entonces vamos a ver que la gestión de contrato en sí va a tener que ver con diferentes procesos que tienen que ver con la materialización de los proyectos, y sobre los cuales también nosotros vamos a revisar cuáles son las técnicas y las herramientas, los elementos principales que se incluyen en este tipo de actividad para poder tener los mejores resultados en nuestra operación de materialización de un proyecto. Deberíamos agregar además que esto debe suceder siguiendo los alineamientos y estrategias de la empresa, de tal forma de asegurar una gestión coherente del negocio. ¿Ya? Entonces vamos a ver que requerimos de una gestión que nos ayude, ¿no es cierto?, a reafirmar cuáles son los objetivos de la empresa, de tal forma que hay una coherencia de gestión y efectivamente entonces la gestión contractual nos lleve al éxito que nosotros esperamos de acuerdo con lo que la empresa requiere. Los beneficios de conocer respecto de la gestión contractual son actuar en forma proactiva, actuar en forma preventiva, es decir, cuando nosotros
sabemos qué debemos colocar dentro de un contrato o cuál es la importancia de los elementos que están dentro de un contrato y eventualmente qué es lo que debemos buscar cuando negociamos las cláusulas contractuales, naturalmente es una forma de actuar proactiva y preventiva para evitar de que durante la implementación del contrato, durante la ejecución, tengamos problemas o efectos no deseados. Entonces nosotros, cuando ocupamos gestión contractual, tenemos que necesariamente ir un paso adelante respecto de las diferentes etapas que vamos cumpliendo. El alineamiento de las actividades generales, proyectos y contratos con los objetivos de la empresa, convirtiendo la gestión de contratos en una ventaja competitiva. En la medida que nosotros tengamos mejores contratos, tenemos menos reclamos, tenemos menos pérdidas por reclamaciones, ya sea de gente, de personas que nosotros subcontratemos, tercericemos servicios o también de nuestros clientes. Mejorar los resultados de nuestros emprendimientos mediante la adecuada gestión de contratos. Entonces, los objetivos generales del curso, habiendo visto, ¿no es cierto?, en términos generales, lo que nosotros apuntamos con la gestión de contratos dentro de un marco también de gestión de proyectos, es transmitir al alumno la necesidad de aplicar los procesos de gestión de contratos para mejorar o maximizar los resultados de los proyectos en que participan, transmitir al alumno los conceptos y procesos de la gestión de contratos para disminuir las posibilidades de fracaso o malos resultados debido a la falta de gestión contractual en los proyectos en que participan, mostrar al alumno el marco conceptual en el que se desarrolla la gestión de contratos y proveer al alumno de los conocimientos para la utilización de las prácticas esenciales en la gestión de contratos de construcción. Como objetivos específicos, tomar conocimiento de los aspectos fundamentales de la gestión de contratos, conocer las principales características de la gestión de adquisiciones según la quinta edición del PMBOK y también revisar la gestión de reclamos de acuerdo con lo estipulado en la segunda edición de la extensión de construcción del PMBOK tercera edición. ¿Ya? Y respecto de esto, mencionar que esta última edición de la extensión de construcción del PMBOK está un poco atrasada, digamos, en sus emisiones y solamente existe la última actualización que hay, la que está hecha en función del PMBOK tercera edición. El PMBOK hoy día está en la quinta edición. Sin embargo, las nuevas ediciones no afectan tanto el tema de reclamación porque la reclamación en realidad es un documento distinto, la extensión de construcción es un documento distinto del PMBOK y por lo tanto le afecta en poca medida los cambios de nombre o algunos conceptos, pero la estructura general sigue siendo la misma y aplicable en el mismo sentido. Los contenidos del curso son introducción a la gestión de adquisiciones, introducción a la gestión de contratos, gestión de riesgos y tipos de contrato, puntos claves de contenido de contratos que está dividido en 4 partes, donde exploramos y revisamos las diferentes cláusulas, las cláusulas típicas, cuáles son sus principales elementos y naturalmente con la participación de los alumnos, intentando, ¿no es cierto?, combinar o intercambiar experiencias respecto de estas materias. Gestión de contratos propiamente tal, algunas herramientas prácticas respecto a su implementación, gestión de reclamos, conceptos internacionales de la gestión de contratos. Aquí nosotros revisamos los términos en inglés y algunos formatos estándares que existen, que se aplican a nivel internacional, herramientas de negociación y naturalmente algo que es transversal a todas estas materias, que corresponde a la ética. La estructura de evaluación del curso está basada en asistencia, evaluación inicial, evaluación, autoevaluación. La autoevaluación es realizada mediante el aula virtual, donde ustedes ingresan, ¿no es cierto?, a este ambiente virtual y responden un test con 10 preguntas de selección múltiple. Luego también se valora o se evalúa, lo pondera la participación en los foros de debate. Va a quedar abierto un foro que se va desarrollando durante el curso. Respuesta a las preguntas iniciales de las sesiones. En cada sesión se plantea una pregunta respecto de la sesión anterior. Un trabajo individual o grupal, normalmente es grupal, en este caso para la generación de un plan de gestión de contratos. También damos la opción de poder hacer un plan de gestión de adquisiciones o de procura.
y finalmente una evaluación final que está hecha también sobre la base de la página web, que ustedes entran y responden entonces un test que tiene 20 preguntas de selección múltiple de verdadero y falso. La ventaja de obtener una certificación con BS Grupo. BS Grupo es un Registered Education Provider, lo cual significa que es una organización que cumple con los rigurosos estándares de calidad y efectividad del Project Management Institute, el PMI, un organismo internacional especializado en la gestión de proyectos, que algo comentamos al respecto. La estructura curricular del programa ha sido elaborada por el PMI, aprobada por el PMI, lo que significa que al culminar exitosamente la capacitación, la certificación recibida será reconocida naturalmente a nivel internacional, siendo el PMI una organización internacional. La plataforma de trabajo de BS Grupo posibilita la comunicación sincrónica y asincrónica, es decir, en tiempo real y en forma diferida, a distancia, otorgando la completa flexibilidad para la asistencia de los alumnos. La posibilidad sincrónica o en tiempo real permite la comunicación directa entre los alumnos y el relator, facilitando la posibilidad de intercambio de experiencias tanto en el marco teórico como práctico. Es decir, ustedes cuando estemos en las sesiones van a tener la posibilidad de hacer preguntas naturalmente e interrumpirme en el momento que lo estimen conveniente, conversar respecto de algunas materias, solicitar declaraciones, y esto no tan solo durante las sesiones, sino que también durante la semana, entre sesiones vía correo electrónico, para quienes vean esto en forma sincrónica o asincrónica. Finalmente, completando un poco la presentación que hizo la estimada señorita Ruth al principio, comentar que soy licenciado en Ciencias de la Ingeniería, tengo un máster en Administración de Empresas, un máster en Dirección de Proyectos. Además tengo 2 certificaciones profesionales con el PMI, una en Project Management y la otra en Gestión de Riesgos, y experiencia profesional con más de 26 años, con 8 años de aquellos como gerente de proyectos, siendo o habiendo ejercido funciones en empresas contratistas, propietarias, supervisión técnica y consultoría. Y finalmente entonces he estado en proyectos de hasta o a cargo de proyectos de hasta 350 millones de dólares. Entonces, bueno, eso es lo que teníamos preparado para hoy, que es una visión rápida, ¿no es cierto?, de la relación entre la gestión de proyectos y la gestión de contratos y el contenido que tenemos en nuestro curso, y le agradezco entonces su participación.